Hola mi gente, muy buenas tardes a todos. Estamos acá otra vez con un invitado maravilloso. Yo soy Wilson Guerrero y el día de hoy estoy acompañado de una persona a quien tengo el placer de llamar amigo, porque es una persona que tiene un recorrido artístico bastante importante. Estamos acá desde el Parque La Fontaine, en un lugar emblemático, por así decirlo, aquí en la ciudad de Montreal. Una tarde de verano de muchísimo calor, estamos rodeados de naturaleza, ardillas, gente que pasa. Pero bueno, estamos acá con Abelardo León, escritor chileno. Gracias, Abelardo, por acompañarnos otra vez, por hacer parte de nuestros invitados. Muchísimas gracias. Gracias, Wilson, por la invitación. Bueno, les cuento que Abelardo, el día de ayer fue el lanzamiento oficial, ¿verdad? Estamos hablando del lanzamiento oficial de esto que ustedes ven acá. Este libro que ustedes están observando se llama Deseo y es una recopilación de cuentos de autores chilenos o latinoamericanos. Chilenos y chilenas. Exactamente, de autores chilenos y de autoras chilenas, con unos cuentos que tienen un poco, van desde la pasión, la lujuria, el amor y demás. Bueno, hablemos un poquitico sobre este nuevo hijo que tienes acá y sobre cómo nació esta idea. Sí, la idea nació a partir de un grupo de colegas, escritores y escritoras que, bueno, de alguna manera también nos fuimos conociendo en talleres de literatura dirigidos por J.C. Sánchez durante la pandemia. Digamos que ya nos conocemos hace ya bastante tiempo, 3 años, y de ahí surgió la necesidad de poder escribir un libro de cuentos eróticos. Un libro de cuentos eróticos. Exacto. Bueno, ¿cuántos libros son? ¿Cuántos cuentos hay acá? Aquí hay un cuento por autor, somos 11. O sea, 11 cuentos. 11 cuentos. Bueno, la literatura erótica. Yo sí, pues me surgen varias preguntas con respecto. ¿Hasta dónde llega el límite del erotismo? Y nos hace de pronto la literatura ya, no sé, pornográfica. No sé si exista eso, la literatura. Sí, desde luego, sí existe. ¿Cuál es el límite o cómo saber hasta dónde llegar? Yo diría que ambos géneros van de la mano, ¿sí? Independiente de que siempre se tiene esta idea de que el erotismo tiene que ser más sugerente y cuando traspasa los límites de la sugerencia caes en la pornografía. La pregunta es cuándo se traspasan esos límites. Exactamente. ¿No? Entonces yo creo que lo que ocurre hoy día es, sobre todo por la tecnología, donde es tan fácil acceder a la pornografía hoy día, y yo diría que esos límites están hoy día un poquito más borrosos que cuando se instalaron los conceptos, digamos, desde el siglo XIX en adelante, ¿no? Porque van también muy de la mano también del desarrollo de la mecanografía, de la filmografía. Entonces, hoy por hoy yo diría que tampoco nada es tan extremo en pornografía como para no incluirlo como una posibilidad, un elemento dentro de la literatura erótica también. Perfecto, acá tu cuento se llama El Pato Silencioso. Exacto. ¿Cómo fue, cómo te llega la invitación y en qué momento dices, bueno, voy a escribir sobre esto, voy a escribir sobre aquello? ¿Tenías varias ideas en la cabeza o ya desde el principio sabías hacia dónde querías encaminar tu cuento? Yo había escrito un primer cuento, lo escribí este invierno, el invierno de diciembre, ¿no? Acá en Montreal, en Costa Rica, que se llamó, y le puse también como una manera de hacer un homenaje a la película La Noche de la Iguana, y me pareció que podía seguir explorando una segunda versión, ¿no? Y en la segunda versión me puse más pornográfico y lo que hice fue crear un relato que fuera homopornográfico, ¿no? Okay. Es decir, creo que es, si mal no recuerdo, sí, junto con con J.C. Sánchez, somos los únicos autores dentro del libro que recreamos historias homoeróticas, y en el caso mío es mucho más explícito, intencionalmente más explícito. Entonces la idea mía salió como un segundo cuento, como una segunda alternativa, porque me gustó también ir trabajando el género. Bueno, antiguamente tus escritos iban completamente por otro lado y ahora enfrentarte a este tipo de narrativas. ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo fue enfrentarte a este mundo? No sé si nuevo para ti en medio de todo, porque pues... Sí, en general, para mí, yo no soy escritor de género, ¿no? No me identifico como escritor de género. Yo hasta ahora lo que he hecho han sido cuentos, y para mí el cuento me parece muy interesante como una manera poder de resolver en un
en una especie de pequeña máquina, resolver los personajes y resolver una trama, que además tiene una dinámica distinta a la novela. Nunca me había dedicado, la verdad, a escribir cuento erótico. Me pareció interesante. No es el género que más me atrae. Yo diría que a mí me interesan mucho más aquellos que circulan entre la fantasía, el suspenso. Es lo que me llama mucho más la atención. Sí. Es como la primera vez en realidad, y creo que tampoco en la novela que estoy escribiendo en estos momentos, lo erótico aparecen como escenas, ¿no? Es decir, como momentos, en una película, exacto, momentos. Como momentos. Claro que sí. Bueno, el hecho de ser latinoamericano, de ser chileno, en tu carrera como escritor, ¿aporta algo? ¿Crees que tenemos una sensibilidad diferente, una narrativa diferente de los latinos, o simplemente hacemos parte de un mundo colectivo llamado literatura también, no? Muy buena pregunta. En el mundo anglófono, francófono, como en el que estamos acá, de alguna, como nórdico, ¿no? Más bien blanco, ¿no? De alguna manera nosotros somos representativos de los hitos que alcanzan a llegar acá, ¿no? Porque evidentemente hay una barrera cultural, de la misma manera a la inversa, ¿no? Entonces uno acá es un escritor que de inmediato puede ser enmarcado en el realismo mágico García Marquiano o de Isabel Allende. Creo que eso es como la primera reacción de la gente cuando tú le hablas de literatura latinoamericana. Pero hoy día la literatura en general está tan cruzada por los efectos de la tecnología, de las comunicaciones en general y las redes sociales, que es mucho más que eso. Por lo tanto, yo creo que el gran desafío de escribir acá en un lugar donde no es mi lengua es, uno, conservar mi lengua, es decir, conservar mis estilos, mi propia voz en español, que es un caso cuando tú tienes que vivir en francés. Y lo otro es hacerte notar con una conciencia que estás escribiendo desde tu base sobre lo que tú conoces, y lo que tú conoces es América Latina, al menos en mi caso son los países donde he vivido, ¿no? Chile, de donde vengo, de Costa Rica y México, que me encanta, y ahí estudié también. Estudiaste en México, y es un background bastante interesante. ¿Crees que la gente cada vez con esta tecnología que lo acabas de mencionar quiere como información rápida, no quiere ya ni leer, no quiere ni ver videos largos, todo quiere como la cosa inmediata, esta inmediatez que hay? ¿Cuál crees que puede llegar a ser el futuro de la literatura con esta inmediatez que hay? ¿Seguirá la literatura conociéndola? ¿Seguiremos comprando libros físicos, bueno, digitales, porque también ya se pueden comprar los formatos en los libros en diferentes formatos? ¿O crees que ya poco a poco se va a extinguir esto tan precioso que tengo en las manos? Mira, yo sigo, hay un ensayo que leí hace poco creo que se llama Daniel Salinas Basabe, si mal no recuerdo se llama así. Salinas Basabe, el apellido que tiene, y él ganó un premio en México. Él es mexicano del norte de México, donde escribe su tesis fundamental es que lo que va a morir no es la lectura, sino que el lector. ¿Sí? Es decir, la lectura siempre va a existir porque siempre vamos a necesitar de codificar símbolos de alguna manera enmarcados en un convenio, ¿no? Que es eso, la literatura, un contrato. De un lenguaje, ¿no? Pero cada vez existe menos tiempo para ese sujeto que tiene que leer. Por lo tanto, hoy día yo me he dado cuenta que tanto los premios como los libros, los escritores, están de alguna manera girando o virando hacia un tipo de literatura de consumo, de la cual yo no estoy para nada en desacuerdo, que es como una literatura de bestseller, ¿no? Donde los capítulos son cortos, que tú puedes leer en el metro, por ejemplo, que puedes leer un capítulo y sientes que avanzaste. Creo que ese es el gran desafío, porque además también está muy influenciado por los medios, ¿no? Las series de televisión que se resuelven o que incluso parten con la acción. O sea, no está este preámbulo que era como una inmediatez. Exactamente, hay una inmediatez que de alguna manera te tiene que enganchar en el primer capítulo, en el segundo capítulo, y ese es el gran desafío. Cuando uno habla con cantantes, compositores y demás, siempre ellos hablan de la canción que les hubiera gustado interpretar, de la canción que les hubiera gustado escribir.
En tu caso, ¿qué te hubiera gustado escribir de otro artista, de otro escritor que digas, ay, cómo me hubiera gustado escribir esto, hacer lo mío? Hay hartos trabajos, hay hartos libros que me hubiera gustado escribir, pero yo creo que Los Puentes de Madison Los Puentes de Madison. es me parece una novela, o bueno, en realidad ya pensando en uno empiezo en el otro, ¿no? Empieza a llegar más. Claro, también me hubiera gustado escribir A Sangre Fría. A Sangre Fría. Y son dos novelas muy, muy distintas una de la otra. Los Puentes de Madison es mucho más íntimo, es mucho más, es una literatura también, es romántica, es inspiradora, tiene una reflexión sobre el amor también que me parece tremenda porque cruza el tiempo, pero en cambio A Sangre Fría es una pesadilla en el fondo, ¿no? Y que te muestra, ya en la primera página te está mostrando la escena del crimen y la psicología, la espesura de los personajes se va dando a lo largo de la novela. Eso yo diría que son como novelas que a mí me gustaría haber escrito. La famosa musa de la inspiración, que a veces se sientan dos escritores, estaba en una serie de televisión y se sentaba un man y decía, no me ha salido una sola letra, se sienta y está en blanco. ¿Tú en algún caso tienes algún momento predilecto para escribir, la noche, el amanecer, o tienes alguna especie de ritual? Primero, no sé, te tomas un té, te fumas un cigarrillo mirando la luna, escuchas una canción de Silvio Rodríguez, no sé, antes de empezar a escribir, o simplemente ya es un ejercicio que ya se vuelve casi que mecánico en tu caso. En mi caso yo escribo como un burócrata. Es decir, yo tengo mi horario, me levanto muy temprano por la mañana y mis primeras 6 horas en la mañana son las que sé que esas son vitales para poder escribir. O sea, es el periodo en el que yo estoy lúcido como para poder elaborar y meterme de plano en la psicología de los personajes, en los diálogos, en hacia dónde va la historia. Ya después el día, si es que trabajo tiempo completo, si es que le dedico a la novela, la tarde ya se diluye más bien en leer a otros, que creo que es un ritmo que también es necesario. Combinar esas dos actividades me parece necesario. O sea, no creo que la capacidad de escritura pueda existir sin el beneficio de la lectura. Trato de organizarlo así. Sí. El café creo que sería mi vicio por la mañana, y el café, ese olor a café es el que me conecta, es como un trance. Okay. Velitas no prendo, salvo en contadas situaciones, más que todo por el tema de los frágiles que pueden llegar a ser, que son las casas acá en Montreal, ¿no? Entonces, no, velitas no, prefiero no encender. Claro. Sí, porque no sería crónica de un incendio después. Pero claro, crónica de un incendio. Pero que hay harto escrito también sobre incendios. De hecho, la novela que estoy escribiendo en estos instantes está basada en un incendio. Que bueno, hablemos de esa novela, pues yo sé que no es el tema central de esta entrevista, pero bueno, viene una novela que estás trabajando. ¿Ya le tienes título? ¿Para cuándo más o menos piensas que podrá estar? ¿Cómo ha sido ese proceso también de esta novela? Sí, la novela sí tiene título. No sé si va a ser el definitivo, pero sí puedo avanzar un poco sobre el tema. Está basado en un hecho real que ocurrió en Chile en el año 93, en el contexto de un incendio de una discoteca gay. Hablando de incendios. Claro, por eso lo decía, en Valparaíso, en el puerto de Valparaíso. Y está cruzado con algunos personajes de fantasía, o sea, de ficción, mejor dicho, que incluía ahí, que mi personaje fundamental o principal es un exagente de la DINA, del el organismo represor que tenía la dictadura de Pinochet. Y este personaje que de alguna manera busca redimir su pasado sobre la base de una promesa que le hizo a su padre cuando él era niño. Entonces, de eso va la historia. Me parece muy interesante explorarla, sobre todo en el contexto de los 50 años que se cumplen este año del golpe militar en Chile.
donde de alguna manera creo que al hacer confluir tanto una realidad que muestra la homofobia de la sociedad chilena, también muestra una violencia que viene heredada, que es una violencia política que cruza toda América Latina y bueno, que dio paso a los lamentables hechos de la dictadura. Hablando de homofobia, ¿crees que esto ha mejorado como sociedad de pronto, ya que tocas el tema? Como latinoamericana hemos avanzado en esto de la homofobia, en esto de atacar al que es diferente, y no solamente homofobia, pues, sino transfobia. No, y no solamente en cuestión de origen sexual. Una persona que dice que es atea, claro, le van a caer encima, que Dios, que es, etcétera. Y sobre todo en nuestros países que son como tan conservadores, tan religiosos, tan... Claro. ¿Crees que eso ha cambiado un poco o sigue siendo lo mismo, tal vez disfrazado de modernidad? Pues yo creo que ha disfrazado de modernidad, sonó poético eso. Ah, claro. Tengo mis buenas palabras, amigo. Claro, disfrazado de modernidad, lo voy a considerar seriamente dentro de mis escritos. Bueno, voy a pedir ahí una... Claro, derecho de autor. Los que lean, ya saben, cada vez que lean una palabra me mandan un título. Yo creo que sí hemos avanzado. O sea, si miramos la historia, sí hemos avanzado. Y no solamente la historia reciente de los últimos 50, 60 años. Estamos en una situación, o al menos yo quiero verlo mucho mejor. Lo que sí hoy día creo que está en serio tela de juicio, que esto tiene que ver con esta expansión de los movimientos populistas a nivel global, ¿no? Ya ves tú, no es solamente la derecha populista, sino que es el populismo como un problema. Como hubiera dicho Ernesto Laclau, un filósofo que analiza el populismo a través de un libro que escribió hace ya más de 10 años. A mí me da la impresión que lo que hoy día está ocurriendo es que se ponen en entredicho esos derechos que se nos había olvidado, o por lo general creo que en estas sociedades como Canadá se les había olvidado que esos derechos son productos culturales y que como productos culturales, de la misma manera como lo es la democracia, pueden acabarse, ¿no? Y que son recientes, ¿no? Vienen de los juicios de Nuremberg, ¿no? Por lo tanto, todavía existe gente viva que puede mirar el mundo y diferenciar entre un mundo sin derechos humanos y un mundo con derechos humanos o con derechos sociales. Por lo tanto, creo que lo que nos están mostrando hoy día estas alertas, ¿no? Después del trumpismo y el bolsonarismo, por ejemplo, y también lo que está ocurriendo en Argentina con Milei, es que nos muestra que estos derechos también se pueden poner en seria amenaza. Entonces creo que, si bien es cierto, siento que hemos avanzado bastante, también creo que hay que proteger esos derechos y hay que ser bastante activo, creo yo. Bueno, es una campaña también para invitar a la gente que está viendo este video, esta entrevista, que estás leyendo. Cuéntanos, pues que sabes que lees mucho, no sé si te concentras en un solo libro o puedes leer varias cosas a la vez. Por lo general me concentro en un libro, pero también tengo el hábito de tener 5 libros al mismo tiempo. Creo que el último libro que leí, en el que me enganché realmente, fue uno escrito por una mujer joven, de origen ecuatoriano, que es de apellido Ojeda. Su novela se llama Mandíbula. Me pareció una novela bastante interesante, muy, muy, muy bien escrita. A mí creo que tiene un suspenso muy rico y muy inspirador. Así que bueno, eso, recomiendo esa novela. Yo estoy leyendo la biografía de Aretha Franklin, yo ya tratando de terminarla, pero además es en inglés, es que me toca ir un poco más despacio. Lo que estamos leyendo. Bueno, Abelardo, la gente que de pronto se está interesada en adquirir esto, que lo pueden adquirir tanto en formato físico como digital, ¿dónde lo puede hacer? Está en Amazon. Ahí se encuentra en los dos formatos, ¿no? En Kindle y en formato tapa blanda. Bueno, ahí en Amazon. En Amazon, como deseo, catálogo, cuentos de amor y algo más. Ahí lo pueden encontrar, lo pueden ordenar, como más les gusta, pero lean, dediquen un tiempo a la lectura. Es muy importante
la lectura de las personas. Hemos dejado atrás muchas cosas por el afán, el corre-corre, la tecnología, nos gusta ver más memes que a veces leer, pero cuando nos entregamos a una lectura nos transportamos a un mundo que ustedes no se imaginan, o tal vez sí, o tal vez han dejado de lado esa perspectiva literaria, y es muy chévere. Abelardo, tus redes, donde la gente puede estar enterada de tu novela, de todos los proyectos, porque yo sé que la novela es uno de tus muchos proyectos que todavía no vamos a hablar de los otros, cuando salgan vamos a hablar, pero por ahora, la gente que quiere saber un poco de ti, conocerte como escritor, como pintor también, porque tienes esa faceta de pintor, ¿dónde lo pueden hacer? Me pueden encontrar algunos de mis cuentos en relatosonline.cl. Relatos Online es una página web que acoge a varios artistas, a varios escritores chilenos. Ahí pueden dar con mi nombre y encontrar algunos cuentos míos. Así que bueno, si pueden darle like o si pueden darle alguna opinión, también muy bienvenida, siempre contesto las opiniones. Y bueno, en Instagram también me encuentran como Abelardo León. Abelardo León, escritor chileno, ya lo saben, y a los que quieren leer algo diferente, les gusta la literatura un poquito más adulta, más inspirada en cuentos de amor y además, ya lo saben, Deseo por Amazon, y nosotros pues nos despedimos acá. Gracias, Abelardo, por este tiempo. No se olviden seguirme en las redes sociales, Wilson Actor, y vamos a seguir con más entrevistas como estas, con este personaje tan interesante. Muchísimas gracias, Abelardo. Muchas gracias por la invitación. Con Deseo y con tu novela. Super. Y con todos los proyectos que vienen. Eso esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias.